¿Sabías que el 90% de los podcasts se quedan estancados en las 300 vistas? Llevo más de 5 años trabajando con creadores de contenido y en este tiempo he visto una infinidad de podcasts nacer, pero también muchos de ellos morir. Por lo que he recopilado una serie de acciones que atentan contra el éxito de los podcasts y los ajustes que puedes hacer en caso de que estés cometiendo alguno de estos errores para poder vivir de tu contenido. El primer punto es: define una temática que sea interesante. Es realmente sorprendente la cantidad de podcasts que fracasan por no saber elegir el tema. Si tu podcast habla sobre cosas generales, no hay un tema concreto y se basa únicamente en lo que se te va ocurriendo, lo más probable es que no encuentres un público que quiera ver tu contenido. Por lo que si tu podcast no está teniendo las vistas que deseas, lo más probable es que sea porque no estás ofreciendo nada valioso para tu potencial audiencia. Ahora, para poder ofrecer algo valioso, lo primero que debes de reflexionar es: ¿qué es realmente lo que busco con mi podcast? Hay varios tipos de podcast. Por ejemplo, los que buscan entretener, que principalmente son podcasts de comedia o de anécdotas, cosas que para algunas personas pueden sonar irrelevantes. También están los podcasts de interés, los cuales entrevistan a personajes relevantes o abordan temas que a la sociedad le genera muchísima curiosidad. Por último, están los podcasts que buscan enseñar, que buscan educar. Estos principalmente son sobre finanzas, psicología, salud, cosas que las personas necesitan en su día a día. Por esta razón es que estos podcasts se vuelven muy relevantes para las personas. En mi experiencia, los podcasts que buscan entretener son los más difíciles de posicionar, ya que estos contenidos no obtienen clics desde la curiosidad ni el deseo de las personas. Por lo que en caso de que tú seas poco conocido, va a ser muy difícil que las personas te quieran dar una oportunidad de entretenerlos. Este tipo de contenidos incluso suele tener un CTR por debajo de lo habitual para la mayoría de los canales en YouTube, por lo que es probable que necesites varios meses e incluso años y una estrategia muchísimo más compleja para conseguir que a las personas les cause interés tu proyecto. Y aún así, nada te garantiza que lo vayas a lograr. Mientras que en las otras categorías que mencioné, lo único que necesitas es documentarte bien, conocer las necesidades e intereses de las personas y saber vender tu contenido. Mi recomendación es que inicies tratando de aportar algo a la audiencia, ya sea dando información valiosa o datos interesantes, pero siempre busca que quienes vean tu contenido se lleven algún tipo de conocimiento al verlo. El siguiente punto es que busques ser más específico con los temas. No importa lo que busques con tu podcast, siempre debes pasar de los temas generales a temas particulares. Haciendo esto, no solo tendrás más temas para tus podcasts, también te ayudará a encontrar de mejor forma a tu potencial audiencia. Por ejemplo, si quieres hablar sobre los problemas en las relaciones de pareja, tu título y la conversación del podcast no debe quedarse únicamente en problemas de pareja. Puedes enfocarte en un tema específico, por ejemplo, cómo afrontar el duelo tras una ruptura amorosa. Esta estrategia hará más atractivo tu contenido, ya que le estarás dando al usuario más contexto sobre los temas que abordarás. Y esto evidentemente lo verás reflejado con un mayor CTR, con más impresiones y con un mayor número de vistas. Y además, tendrás un mayor número de temas para hablar dentro de tu podcast. Los temas específicos de tu podcast los puedes generar a partir de los miedos, de los deseos y desde las necesidades sobre un tema general de tu potencial audiencia. Así que puedes generar una lista de todo lo que puedes aportarle a una persona partiendo desde un tema general. Ahora, también debes investigar lo que a la gente realmente le interesa. Si eliges temas genéricos o cosas que las personas no están buscando, lo más probable es que tu podcast esté destinado a fracasar. Así que toma en cuenta esto. Ahora, el siguiente paso es quizá el más cruel y difícil de asimilar para todos los creadores de podcast. Y es que debes de dejar de sobrevalorar tu contenido. Este es un duro golpe de realidad, pero necesario para que puedas avanzar. Y es que nadie tiene la obligación de escuchar tu podcast. Quizás solo tus tías, pero nadie más. Muchos creen que lo que hablan en su podcast es buenísimo e incluso revolucionario, que aquellos que no lo vean se estarán perdiendo de algo impresionante, pero nada más alejado de la realidad. A nadie le interesa aquello que viviste en tu adolescencia, el esfuerzo que le has puesto a las cosas o las alucinantes ideas que has tenido a lo largo de tu vida. Y no importa que seas la persona más famosa del mundo, si la audiencia no detecta algo valioso en tu contenido, no te voltearán a ver. Y te pongo un ejemplo rápido. Vamos al canal de Cristiano Ronaldo. Es cierto que sus videos tienen millones de vistas, pero hay una diferencia abismal entre su contenido verdaderamente relevante y el que es un contenido un tanto genérico. Y si eso le pasa a Cristiano Ronaldo, que es una de las personas más destacadas del mundo, ¿qué te espera a ti? Así que reflexiona y sé muy honesto contigo.
Si yo fuera otra persona y me encontrara mi contenido, ¿realmente me gustaría verlo? ¿Esto que estoy contando despertaría mi curiosidad? ¿Sentiría que estoy a punto de ver algo valioso? Un podcast no crece solo porque sí. Necesitas entender lo que la audiencia realmente quiere escuchar. Ahora es momento de pasar a uno de los puntos más importantes, y es que debes de saber vender tu podcast. En el primer punto, te expliqué lo importante de ser específico con los temas de tu podcast. Pero aquí es donde verdaderamente ocurre la magia gracias a esto. Y es que debes optimizar tu contenido para que YouTube se lo recomiende a las personas adecuadas. Y no te digo que te obsesiones con el SEO y con tener un puntaje perfecto en vidIQ. Tienes que enseñar a través del título y la miniatura el verdadero valor de tu podcast. Si cumpliste con el paso 1 y con el paso 2, el paso 3 te será muchísimo más sencillo de realizar. Y aquí te pongo el ejemplo de un cliente con el que estuve trabajando hace algún tiempo. Marta de Baile es una de las personas más conocidas de México. Su nombre como tal es una marca muy lucrativa. Sin embargo, un podcast que lanzaron en conjunto con su radiodifusora tenían unas vistas que no eran las deseadas para ellos. El podcast de Marta cumplía perfectamente con el paso 1 y con el paso 2. Era contenido muy interesante, hablaba de temas específicos y estaba bien producido, por lo que para mí cumplía con todos los requisitos para hacer un podcast exitoso. Sin embargo, sus vistas eran decepcionantes, y esto se debía a que no vendían el podcast de manera adecuada. Es que llegaron a pensar que únicamente con el nombre de Marta de Baile iban a traer una gran cantidad de vistas, pero no. Así que aquí es donde entré a modificar la estrategia que tenían dentro de la difusora. Además de tratar de utilizar miniaturas personalizadas, se comenzó a poner en el título el tema a tratar dentro del video. Cambios muy sencillos. Esto elevó el número de vistas en poco tiempo, porque ahora sí las personas tenían un motivo real para darle clic a ese video. Y como el contenido era valioso, YouTube lo recomendó a un gran número de personas. Por lo que ahora entiendes la importancia de saber poner títulos dentro de YouTube. A través del título y las palabras clave que utilices en él, no solo cumples con los requisitos de vidIQ, también le muestras a las personas ese contenido interesante que van a encontrar en tu canal en caso de que le den clic. Y le das las herramientas a YouTube para que busque a personas que están consumiendo contenido similar al tuyo. Y como te dije al principio del video, no es lo mismo utilizar únicamente la palabra clave problemas de pareja que poner ¿qué hago si mi pareja me engañó? Esto, además de ser un tema muchísimo más específico, da a entender que haciendo clic en el video vas a solucionar un problema real que enfrentan muchísimas personas. Y ahora sí, el último paso y el gran secreto para que logres aplicar correctamente los 3 pasos anteriores, te lo revelaré en este momento. Prepárate para el tema que vayas a abordar. Muchos creen que el podcast es depender 100% de la improvisación, pero no está bien que todo tu contenido dependa únicamente de esto. Investiga a fondo el tema que vayas a tratar o a tu invitado. Anota preguntas, datos o subtemas que vayan relacionados con el tema principal de tu podcast, y que en caso de que la conversación deje de fluir, estos te puedan ayudar a retomar el ritmo del video, y que además serán del interés de las personas. Dale tiempo a la conversación y desarrolla correctamente los temas. Estructura correctamente un contenido, no dejes que tu podcast sea únicamente una plática sin sentido. Esto, además de darte un contenido dinámico, te dará la oportunidad de que segmentes tu podcast sin mucha dificultad. Esto para distribuirlo no solo en otras redes, sino dentro del mismo YouTube. Haz pequeños clips de tu podcast con la intención de que generes horas de reproducción para que alcances la monetización lo más rápido posible. O en caso de que tú ya estés monetizando, puedas aumentar los ingresos. Estas son las claves para que logres un podcast exitoso. Pero si quieres saber los secretos para poder ser una persona exitosa dentro de YouTube, te dejo el siguiente video.